Estados Unidos tenemos a muchas organizaciones pagadas por Cuba, por Venezuela, Claro. por China, por Rusia, por Irán, cuyo objetivo es tomar el poder aquí. Aquí hay personas con poder actual electos que son agentes de regímenes que quieren hacer lo mismo aquí en Estados Unidos que lo que hicieron en Venezuela. En Venezuela se tenían que llevar bolsos en la espalda para ir al banco y retirarlo en el cajero. Y eso sí te dejaban retirar suficiente de cash. Un paquete del billete más grande era el precio de un ticket de cine. Si tuvieses que describir cuáles son esos puntos más importantes que terminaron destruyendo Venezuela y que pudiesen destruir a otros países. Fue la nacionalización del petróleo en Venezuela, porque significó que el gobierno tenía el control sobre la industria más importante del país y sobre la mayoría de los ingresos del país, que eran el petróleo. Y por lo tanto, los políticos, si alguien malo llegara a controlarlos, tenía poder absoluto. Hola a todos, les habla Franklin Camargo y esto es PragerU Español. En este episodio les tenemos algo especial. Estamos con Daniel Di Martino, un amigo joven venezolano, nació y creció en Venezuela, llegó a los Estados Unidos en el año 2016 y es un economista con un PhD de la Universidad de Columbia. Sumamente inteligente, se dedica a alertar a los estadounidenses sobre los peligros del socialismo y a explicar muy elocuentemente cómo el socialismo destruyó su país, también el país donde yo nací, cómo destruyó Venezuela. Daniel, gracias por estar aquí. Me encanta estar aquí contigo, Franklin, qué bueno de verdad. Mira, una cosa que me llama a mí la atención y que estoy seguro que le llama la atención a las personas sobre ti y que también sobre mí por lo cual nosotros nos dedicamos es cómo te interesaste en la política. Tú llegas a los Estados Unidos en el año 2016, tenías 17 años e inmediatamente te dedicas a involucrarte en los medios de comunicación, en los discursos, a viajar a universidades para hablar a los estadounidenses sobre lo que sucedió en Venezuela. ¿Tú tienes algún tipo de recuerdo de cómo sucedió ese interés tuyo en la política? Surge en Venezuela en tu adolescencia, empieza en Estados Unidos. ¿Cómo Bueno, empieza? más que en la política, mi interés era en la economía. Ok, Porque como tú lo sabes, el tema económico en Venezuela era lo principal, ¿no? La inflación, la escasez, las colas, la falta de agua, la falta de luz, que se iban los apagones, el crimen también. Entonces, cuando yo era muy joven, no sé si también te pasó a ti a una corta edad, pero yo tenía 12 años cuando yo ya había empezado a hacer lo que se llamaba en ese momento modelo de Naciones Unidas. claro, claro. Entonces me encantaba debatir, representar países, lo hacía más que todo por el tema de debatir, que siempre me gustó. Pero la inflación fue tal que yo dije, yo tengo que entender por qué en Venezuela nos está yendo tan mal económicamente, porque a mi familia le está yendo tan Sí. mal. Y justamente por eso me puse a leer Milton Friedman, me puse a leer ¿Cuál fue el primer libro que leíste? Libre de elegir, Free to Choose. Recomendado para cualquier Que por persona. cierto, hay una serie en YouTube de 10 episodios de Libre de elegir buenísima, que es gratis. Entonces yo empecé pues, a aprender de economía, de Milton Friedman pasé a Margaret Thatcher, a Ronald Reagan, a Thomas Sowell, a Friedrich Hayek, a entender más los ideales de la libertad económica. Y eso fue lo que me interesó a mí y por eso es que yo me empecé a oponer al socialismo porque entendí que el socialismo era la razón por la cual Venezuela había sido destruida. De hecho, hablando sobre el tema de la inflación, en tus redes sociales, en Twitter, donde eres muy activo, invito a todas las personas que sigan a Daniel en Twitter, tienes una foto que se ha hecho muy viral, que has publicado en reiteradas ocasiones. Eres tú en Venezuela con una inmensa cantidad de billetes venezolanos devaluados. Sí. Es una inmensa cantidad. ¿Cuánto era el equivalente de eso en dólares? ¿O qué podías comprar? No valía mucho el tema. La razón por la que tenía ese paquete de billetes es que ese era el precio de una entrada de cine. Increíble. Eh, O sea, estaban en el cine. quizá hubiese sido unos $10. No, es difícil saberlo. Lo importante era que un paquete del billete más grande en Venezuela, que era el de 100. billete más grande, es como decir un paquete de billetes de $100 acá, así de grande en tu mano, era el precio de un ticket de cine, que aquí costaría, como dices, $10, un billete quizás. Sí. Entonces, así fue la hiperinflación y por eso, qué bueno que me tomé esa foto, porque era la única foto que tenía yo así con el dinero. No, es una foto icónica que refleja muy bien lo que es la inflación al final, la devaluación de la moneda y de la pérdida del poder adquisitivo que terminan teniendo los ciudadanos. No sé si tú te acuerdas la época en Venezuela en donde la gente tenía que llevar bolsos para Claro. tirar dinero del banco. Por supuesto. Para que la gente entienda, se tenían que llevar bolsos en la espalda para ir al banco y retirarlo en el cajero. Y eso sí te dejaban retirar suficiente de cash. Correcto.
Correcto, y para que la persona lo entienda, eso sucedió por una política completamente irresponsable de la dictadura socialista. Una política fiscal que, vuelvo a repetir, irresponsable, además un banco central sin ningún tipo de independencia que se dedicó a imprimir billetes y eso ocasionó que hubiese tantos billetes en circulación, no tradució a una producción económica y eso hizo que perdiera el valor. Ahora, te voy a contar otra cosa particular de la inflación venezolana que muy poca gente afuera de Venezuela sabe. Normalmente cuando uno piensa, bueno, hay hiperinflación, es decir, los precios cambian cada día muy rápido, aumentando, es porque el gobierno está gastando tanto dinero, más de lo que ingresa, e imprime dinero. Pero nosotros decimos imprimir porque así era en el pasado. Claro, En el pasado, en la Alemania de la época claro. de Weimar, en los años 20, había muchísimos billetes, ¿no? Entonces están las fotos famosas de los Del niños niño jugando con los jugando, sí. billetes y los venezolanos haciendo origami en la frontera con los billetes Sí. nuestros, que es un gran origami, por cierto. Eh, pero en Venezuela hay falta, escasez de billetes. Entonces, ¿cómo es posible que en un país haya hiperinflación, pero escasez de billetes? Venezuela es el primer país en la historia del mundo Correcto. donde hay hiperinflación, pero escasez de billetes. ¿Cómo es posible? Porque imprimen los billetes digitalmente, solo hay dinero digital. Claro. Entonces tú dices, bueno, la gente puede pagar en tarjeta. ¿Cómo pagas en tarjeta si no hay luz? ¿Cómo pagas en tarjeta si el punto de compra no No funciona funciona, porque no hay claro. internet o porque se dañó el punto y no hay cómo reemplazarlo? Y la razón por la que el régimen venezolano no imprimía billetes, ¿te sabes el cuento de ese? Eh, es que no los imprimían en Venezuela. Los billetes Mm. se importaban de Brasil Y, y no tenían dólares para pagarle a Brasil y lo para más hacer sus absurdo, propios la billetes. producción o la impresión de esos propios billetes era más costoso que el Ah, billete claro, mismo. claro. Para que vean lo insostenible Esa es del otra proceso, muy importante. una cosa completamente absurda. Y no tenían dinero para pagar la impresión de su propio dinero. Es, Es absurdo, de verdad. es completamente absurdo. ¿Cómo llega Venezuela a ese punto? A ver, tú y yo lo hemos hablado, hemos ido a diferentes espacios explicándolos. Cuando Chávez llega a la presidencia, yo tenía un año de edad. Tú un Yo, poco más de un año de edad tenía yo, yo tú también. tenías Yo un poco nací, menos, yo nací en enero del 99 y Chávez asumió en febrero, un mes. un Es mes. decir, literalmente un mes. Pero te has dedicado, al igual que yo, a estudiar, a analizar, a ver qué sucedió en Venezuela y a alertar a los estadounidenses sobre lo que sucedió en Venezuela. Si tuvieses que describir cuáles son esos puntos más importantes que terminaron destruyendo Venezuela y que pudiesen destruir a otros países, tanto en Latinoamérica como de alguna u otra forma también Estados Unidos, Europa. Bueno, uno de los puntos es pre-Chávez, pre-socialismo. Claro, lo importante es evitar llegar a alguien como Chávez, ¿no? Creo que el punto más importante pre-Chávez fue la nacionalización del petróleo en Venezuela, porque significó que el gobierno tenía el control sobre la industria más importante del país y sobre la mayoría de los ingresos del país, que eran el petróleo. Y por lo tanto, los políticos, si alguien malo llegara a Claro, controlarlos, tenía poder absoluto. claro. Eso es como que tú aquí en Estados Unidos le dieras al gobierno el control sobre Silicon Valley y la industria financiera al mismo tiempo, ambas, porque el petróleo para Venezuela en proporción a su PIB representaba más de lo que representa aquí Claro. la industria de tecnología y financiera combinados. Tanto poder tenía el gobierno que, por supuesto, era el potencial para que un tirano llegara e hiciera lo que quisiera con nosotros. Y eso es lo que pasó. Entonces creo que ese es el punto más importante. Luego, lo que pasó ya es después de Chávez, ¿no? Eh, Claro, es que Chávez aprovecha un descontento de la sociedad venezolana en la clase política que ya estaba aplicando políticas Socialistas. sociodemócratas, socialistas, estatistas, clientelistas. Había un Estado grande, un Estado paternalista, había intervencionismo en la economía y lo que hizo Chávez fue radicalizar eso aún más. Prácticamente había la percepción del venezolano de que las políticas del pasado, las cuales ellos estaban rechazando porque no estaban contentos, necesitaban algo un poco más fuerte, un poco más radical. Es decir, parece que la época pre-Chávez era un socialismo vegetariano y el chavismo fue mm, un socialismo carnívoro. mm. Quizás no es suficiente el estado de bienestar y la regulación de ciertas industrias, hay que expropiar, porque al Claro, final fue eso lo que terminó claro. No llevando el fue chavismo. suficiente expropiar el petróleo, necesitaban ahora expropiar Todo, todo lo demás. claro. Que eso fue lo que terminó haciendo Chávez, ¿no? Expropiando las granjas, expropiando los bancos, expropiando las manufacturas, todo. Eh, Creo que otra cosa importante, que quizás eso nos incumbe mucho aquí en Estados Unidos, es la lucha contra los socialistas mismos, estos grupos
verdaderamente criminales y malvados, ¿no? Chávez ya era un criminal. Chávez había dado un golpe de Correcto. Estado en el 92. Fue arrestado y después no lo metieron preso por el resto de su vida. Caldera, el presidente que vino antes de Chávez, Rafael Caldera, liberó a Hugo Chávez. Si tú dieras un golpe de Estado, tienes que ir preso el resto de tu vida o no cadena perpetua, sino que pena capital, Sí. incluso en tal caso. Si eso hubiera ocurrido, Chávez jamás hubiera llegado al poder. Sí. Eso es por un lado. Por otro lado, aquí nos pasa lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos a muchas organizaciones pagadas por Cuba, por Venezuela, Claro. por China, por Rusia, por Irán, cuyo objetivo es tomar el poder aquí. Aquí hay personas, políticos con poder actual electos, que son agentes de regímenes que quieren hacer lo mismo aquí en Estados Unidos que lo que hicieron en Venezuela. Y lo peor es que ya ni siquiera intentan disimularlo o esconderlo, sino que viajan a Cuba a lavarle la cara al régimen, culpan a Estados Unidos de la crisis económica y humanitaria que vive la isla y abogan abiertamente en defensa de estos regímenes. A ver, es que incluso hay políticos, hay alcaldes de El ciudades alcalde de Nueva importantes, York, la alcaldesa de de Los Ángeles. que abiertamente la alcaldesa de Los Ángeles se refirió a Fidel Castro como comandante en jefe cuando falleció, viajó a Cuba en más de 8 oportunidades durante el inicio de su carrera política. Y por eso quiero hablar ahora de Estados Unidos. ¿Por qué cuando decides escoger a una temprana edad un destino para tu vida, para tener más oportunidades, para tener libertad de verdad, porque nacimos en un país que no era libre, ¿por qué escoges Estados Unidos? Pudo haber sido Yo creo que España, sí, pudo haber sido yo creo que Italia, por no la sé misma la razón, pregunta. yo creo que por la misma razón que tú, Sí, ¿no? Y es que, y eso en eso tú y yo compartimos mucho, y es que pues vemos a Estados Unidos como el faro de libertad para el mundo, y es un país con el que compartimos valores sí, que no los compartimos con otros países. Tú sabes que yo estudio el tema de inmigración mucho y eso era mi doctorado, y es que el emigrante, es decir, la persona que deja su país de origen, toma dos decisiones. Una, me quiero ir. Dos, ¿a dónde me quiero ir? claro. Entonces, las personas que se quieren ir son diferentes que las personas que se quedan. Y las personas que se quieren ir a país X son distintas a las personas Claro. que se quieren ir a país Y. De hecho, eso se nota mucho en los resultados electorales de los latinoamericanos en el extranjero. Si sigues las elecciones en Perú, en Colombia, Chile, Argentina, ves que los latinoamericanos que se mudaron a Europa son mucho más izquierdistas que los latinoamericanos que se mudaron a Estados Unidos. De hecho, la diáspora latinoamericana en Estados Unidos es la más derechista de cualquier otro país del mundo. Miami es un ejemplo de Miami ello. es la más derechista de todas las partes de Estados Sí, Unidos. sí, sí. De hecho, los izquierdistas con esta última elección que hay en Perú, que por cierto, en el momento de esta conversación, no sabemos los resultados oficiales todavía en Bueno, su sí sabemos totalidad. que, bueno, Bueno, va a ganar Keiko, pero eso es otro tema. debería ganar Keiko, Sí, pero la izquierda es capaz de todo en claro, Latinoamérica. claro. Pero sí, Miami es un epicentro de antisocialismo, de anticomunismo, de personas que han escapado el fracaso de esos sistemas y vienen a Estados Unidos. Así que tú viniste a Estados Unidos pensando en eso, en que había un conjunto de valores que esta nación representaba y que tú compartías. Tú ya habías visitado Estados Sí, Unidos en el sí, sí, pasado. sí, ¿Y exactamente. cuáles eran tus recuerdos? ¿Qué sentías sobre Estados Unidos? Pues te vas a reír de mí, pero yo sentía que hasta el aire olía diferente. Sí, estoy de acuerdo contigo, ¿Verdad que claro. huele diferente? Sí, 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 sí. Eh, Los supermercados son sí. diferentes y no solamente, bueno, es que incluso hasta los europeos están observando eso. Estamos en medio de la Copa Sí, Mundial de Fútbol, los sí. europeos están viniendo a Estados Unidos. Por primera vez, su opinión sobre Estados Unidos no se centra en lo que diga un medio europeo de izquierda Sí. y Que les dicen, mienten, que les por dicen que supuesto, aquí la gente se está muriendo de cáncer en la calle porque no hay salud que hay estatal. tiroteos en cada esquina, que todas las personas son racistas Sí. y yo, la verdad, si las personas que también nos ven de Latinoamérica, el estadounidense es extremadamente amable, en su Muy amable. mayoría. Y en Es especial generoso. en las zonas fuera de las grandes ciudades. Totalmente. Claro, Nueva Que York es eso, un ritmo de eso es vida otra diferente. cosa que quizás a mí me dio una perspectiva muy interesante, que es que cuando yo me mudé a Estados Unidos fue a Indiana. Sí, Yo no fui a Nueva York, yo no fui a Los Ángeles, ni siquiera a Miami, que además lo está lleno de clásico. mucha gente de Latinoamérica, sino a Indiana. Luego viví en Kentucky, yo ahora vivo en el área de Nueva York, entonces yo hice lo opuesto a que lo que hacen los demás inmigrantes, que es que van a la gran ciudad y luego se van al resto del país. Yo me fui al resto del país y luego me fui a la gran ciudad. Y fue una experiencia genial porque la gente en lo que se llama en Estados Unidos el medio oeste, el Midwest, son muy amables. Me Son pasó muy lo amables. mismo en Utah. Tú has visitado Claro, tú Utah fuiste a muchas Utah. veces.
Es como en las películas, Es que como te mudas a un nuevo vecindario y los vecinos quizás te ofrecen galletas. O sea, lo digo de verdad. da risa, pero es verdad. Pero eso habla de las oportunidades y la abundancia que hay en Estados Unidos. Al final estamos en un momento en donde, bueno, esto ya ocurrió en el pasado. La campaña de Ronald Reagan era Make America Great. La de Donald Trump la replicó, Make America Great Again. ¿Qué hizo grande Estados Unidos en tu opinión, Daniel? Tú que has estudiado tanto el tema de inmigración, tanto el tema de la economía y que eres un inmigrante tan asimilado y con tanta apreciación y amor por los Estados Unidos. Eh, Creo que lo que hace grande a Estados Unidos son los estadounidenses. Mira, los países son su gente. Si a Estados Unidos reemplazáramos todos los estadounidenses por canadienses, No esto sé, sería como claro, Canadá. correcto, En cuanto a ideas, ¿no? Porque quiero que es importante este punto. No se trata de cómo la gente se ve, sino de las ideas que tienen. correcto. Hay mucha gente que se ve diferente que tiene ideas muy, muy parecidas. Entonces, lo que ha hecho a Estados Unidos especial a nivel mundial es que ha podido mantener un imperio de la ley que apoya la creación de empresas, la libertad de expresión, la libertad religiosa. Fue creado por personas que buscaban esa libertad, porque los ingleses, no es que fue, la gente dice, bueno, Estados Unidos es un país anglosajón y es igualito a Inglaterra. Si fuera igualito a Inglaterra, aquí estaríamos metiendo gente presa por tweets. Tuitear, claro. Y no es así, ¿verdad? No. Porque los ingleses que colonizaron América son diferentes a los ingleses que se quedaron en Inglaterra. Los italianos que vinieron a Estados Unidos son diferentes a los italianos que se Completamente. quedaron en Italia. Sí, No sé si has visto los memes de la Copa Mundial y que los italianos cuando llegan a Nueva Jersey a ver qué es lo que hicieron los italoamericanos y hasta sí, el tráfico, la cosa, da mucha risa porque son diferentes. sí, sí, Hasta sí, la pizza es diferente, ¿no? sí, sí. La pizza es diferente, Que a ti te correcto. gusta la pizza, pero debo decir que en eso los No, italoamericanos no son superiores a la los pizza italianos en napolitana es muy Italia. buena, la pizza neoyorquina es muy, muy buena también. Vamos a Bueno, poder dejarlo en empate. bueno. Pero justamente porque los estadounidenses son personas diferentes que buscaban la libertad, este país apoyó un sistema económico y de gobierno que creó la mayor riqueza en la historia del mundo. Y eso todavía se ve con los inmigrantes y por eso es tan importante tener un sistema de inmigración y más que todo un sistema de educación Claro, y que asimilación. preserve esos ideales. Porque mi preocupación, igual que la tuya, y no sé si has visto el discurso de despedida de la presidencia de Ronald Reagan en el año 89, en enero, desde la oficina Oval, que su gran preocupación, imagínate, esto es hace más de 30 años, su gran preocupación era que el sistema educativo y la cultura popular no le estaba enseñando a los Claro. estadounidenses que los Estados Unidos es grande porque los Estados Unidos es libertad. Correcto. Y que además ha sido ese faro de libertad que ha iluminado el mundo. Hay una anécdota justamente sobre Ronald Reagan que sucede en los 60. Un cubano, o 70, un Ah, sí, cubano sí. que había escapado a la dictadura, le cuenta sobre la opresión que hay en la isla, la falta de libertades. Y Ronald Reagan reflexiona y estaba con otro amigo también americano y dice, wow, de verdad tenemos suerte en Estados Unidos. El cubano le dice, suerte tú. Mira, es que me emociona. Suerte tú. Suerte tuve yo, que no nací acá, que nací en un país oprimido, pero tuve un lugar al que pude escapar. Y Ronald Reagan contaba esta historia para decir, si perdemos la libertad en Estados Unidos de América, no hay otro país al que podamos escapar. Este es el último lugar de Correcto. libertad en el mundo. No, y por temas Y de prácticos, es libertad la real. verdad, no hay donde puedan escapar 300 millones de personas. Totalmente. O sea, no caben donde Y al escapar. final, ¿dónde hay tanta libertad de expresión como en Estados Unidos? En Europa. En Inglaterra no, definitivamente. En España tampoco. ¿Dónde hay una sociedad que premia tanto el genio emprendedor? No, Donde adoran a los Elon Musk. hay otros países que la verdad que sí son muy Suiza, prósperos, Suiza, Singapur, pero son culturas diferentes también. Liechtenstein. Sí, Claro, y exacto, es como Suiza. contextos incluso también Sí, completamente pero diferentes. la libertad de expresión no es lo mismo en Suiza que acá. No, Ciertamente no lo es en Singapur. definitivamente. Y en Dubái tendrán 0% de impuestos y yo creo que en temas económicos nosotros tenemos que limitar el gobierno mucho más de cómo está, Total. pero claramente no es una democracia Sí. en los Emiratos Árabes ni los países del Golfo. Total. Ahí sobre esto, tú sabes que a mí me gusta mucho Ayn Rand. Hay un personaje en la rebelión de Atlas que se llama Francisco de Anconia
que dice que Estados Unidos fue el primer país donde las palabras hacer dinero significaban algo bueno. En el sentido no necesariamente de la codicia extrema, sino de si tú te buscas la vida, si tú trabajas, si tú tienes una idea y eso te genera riqueza, está excelente. Eso en Latinoamérica no ha sido la norma. Sí. En Latinoamérica hemos visto sociedades de caudillos, de gobiernos de izquierda que atacan al rico, que se enfocan incluso casi a hablar más de la desigualdad que de la pobreza misma o de la pobreza como un resultado de la desigualdad Correcto. y atacan al empresario y esa es la pregunta, ¿por qué Latinoamérica al final está empobrecida y ha sido pobre? ¿Por qué los latinoamericanos hemos tenido que abandonar nuestros países? Porque nuestra historia es la de los venezolanos, está la de los cubanos, pero al final los colombianos tienen toda la vida emigrando también. Los propios argentinos Más han que tenido los diferentes... venezolanos. Hay más colombianos en Miami que venezolanos. Sí. Ha sido la historia de Latinoamérica. ¿Por qué? ¿Qué políticas han aplicado en Latinoamérica por la mayor parte o en la mayor medida? Bueno, por una parte, es el tema regulatorio. Es mucho más difícil tener una empresa legal en cualquier país latinoamericano que en Estados Unidos. El gobierno lo hace muy difícil, hay mucha informalidad. Y lo interesante es que la razón por la que hay mucha informalidad es porque es difícil estar legal. Mira, en Estados Unidos la gente se queja porque los que trabajan ilegalmente son inmigrantes ilegales. Los que trabajan ilegalmente en el resto del mundo son ciudadanos de sus propios países Están en que el trabajan mercado negro. ilegalmente porque es Claro. imposible trabajar legal siendo ciudadano por Sí, las regulaciones estatales. Y ni siquiera es en Latinoamérica. En España y en Italia, total. medio país evade impuestos por lo difícil que es cumplir las leyes y pagar los altos impuestos. Entonces, es un estado muy grande, un estado que regula todo, supuestamente en protección del ciudadano, pero lo que hace es dañar al ciudadano. Todos los males que ha hecho el Estado se han hecho en nombre de proteger al ciudadano. Que eso es lo peor. En eso ha sido hábil la izquierda, que habla de proteger a los pobres y convence a los pobres de que ellos están gobernando para ellos, pero al final si hay un grupo perjudicado de estas políticas, en Latinoamérica han sido principalmente los pobres, porque hay ciertas élites que han sido protegidos por estas mismas políticas intervencionistas, que eso es lo que muchas personas no entienden. A veces ese estatismo regulatorio, esa burocracia enorme, termina beneficiando a una clase política y a una Siempre, clase económica y perjudica al resto de la población. siempre. No lo hacen solo con las políticas económicas, piensa en esto. Vamos a proteger a la mujer, ¿verdad? Y liberan a los violadores, no los meten España, presos. por ejemplo, En Argentina España, también en sucedió. Argentina. Vamos a proteger a las personas enfermas y legalizan la eutanasia para que se maten las personas enfermas. ¡Qué Canadá, chévere! España Así las también, sí. protegemos. La causa número uno de muerte de las personas menores de 65 años en Canadá es el Terrible. suicidio asistido. Eh, Ese es el tipo de cosas que hace la izquierda. Y la gente se las come porque el ser humano tiene, desafortunadamente, porque así somos naturalmente, un sentimiento de envidia y resentimiento también. Mira, y aquí ya me meto en el plano religioso, pero el ser humano tiene pecado original. Y nosotros todos tenemos sentimientos que son pecados. Y la envidia es uno de los pecados capitales. Correcto. Si, no fueron si los seres humanos no tuviéramos este sentimiento natural, ¿por qué estaría listado como uno de los pecados capitales? Claro, Porque es una claramente es muy debilidad común. del ser humano. Igual que lo es eh, La la gula, gula, todo sí. ese tipo de cosas. Porque comemos mucho, porque nos da la tentación de hacer eso. Y ese es el mismo tema con la envidia. Y para muchas personas, tristemente, se sienten más cómodos y más felices haciendo a alguien más pobre que haciéndose a ellos mismos más Lo ricos. decía Margaret Thatcher en el Parlamento británico. El problema de ustedes, hablándole al Partido de los Trabajadores, es que ustedes preferirían que los pobres sigan siendo pobres con tal de que los Los ricos ricos sean menos ricos. sean menos ricos. Y es Exactamente. completamente cierto. Ahora, también hay que ser un poco más optimista o ver las cosas buenas que están sucediendo en Latinoamérica. Hay un presidente que te ha retuiteado varias veces en Twitter, a mí me retuiteó una vez, me hizo muy feliz, muy excéntrico, muy inteligente, muy cercano a nuestras ideas. Es Javier Milei, está en la Argentina. Recibió un desastre. Él lo dijo cuando asumió la presidencia, en un gesto de honestidad política muy poco visto. Y él dijo, no hay plata. Se convirtió en un meme, pero ahí el trasfondo fue de honestidad política, de que los tiempos que venían eran tiempos difíciles. ¿Cómo lo está haciendo Javier Milei en ya más de 2 años
de su presidencia, o casi 2 años. Mira, muy bien. Todavía quedan muchos desafíos en Argentina, pero lo ha hecho muy bien. Eh, para que la gente entienda, en Argentina se iba a activar una hiperinflación en cuestión de un mes de haber llegado al poder Javier Milei, y él ha reducido la tasa de inflación anual de más de 1000% a menos de 30%, Wow. pero todavía sigue estando alrededor del 30%. Lo cual es altísimo, pero Lo sí. cual es altísimo. La verdad es que si ves todos los procesos de desinflación de niveles como el de Argentina, uno de los casos es en otros países latinoamericanos, en Bolivia, en Brasil, en Israel también, cuando tenían ese tema, siempre ha tardado más de lo que ha tardado Milei. Entonces, Milei está más adelante de lo que eran otros procesos. El tema para Milei es que es político, ¿no? No es solamente esto de la inflación, eh, ha desregulado, ha permitido que la economía argentina crezca, pero la triste realidad es que construir tarda mucho más tiempo que destruir. Por supuesto. Y la gente piensa, bueno, si la economía se destruyó tan rápido en un año con esto, igual que en Venezuela, los socialistas lo destruyeron, pues en 10 años lo volvemos a reconstruir todo. No, porque un edificio lo puedes destruir con dinamita en cuestión de horas, pero tú no puedes reconstruir un edificio en cuestión de horas, y eso es lo mismo con la economía. Entonces, desafortunadamente, los socialistas pueden destruir más rápido que los capitalistas podemos construir. Y justamente por eso es que tenemos que evitar el socialismo. Ahora, Milei tiene la tarea de mantener su popularidad para que pueda ser reelecto y tenga más años para construir, porque necesitan construir una base importante. En mi opinión, en Argentina lo que les falta es un sistema de credibilidad. Por eso es que el tema de la dolarización era importante, no sé si lo va a terminar Mm. haciendo. Pero el problema de Argentina estructural es que para los inversores, invertir en Argentina, el riesgo más grande no es lo que haga Milei, es que Milei pierda las elecciones. Si Claro. los La kirchneristas, si los inestabilidad socialistas política, la vuelven al volatilidad. poder y existe una probabilidad de que vuelvan a causar una hiperinflación, todas las inversiones van a perder su dinero. Entonces, él tiene que conseguir una forma, algún mecanismo legal, reforma constitucional quizás, que force al gobierno a balancear su presupuesto. Y si eso lo logra hacer, sin cambiar ninguna política de las que está haciendo, simplemente disminuir la incertidumbre futura, la economía argentina va a dispararse. Y aquí volvemos nuevamente al contraste con Estados Unidos, que hoy por hoy lastimosamente está lejos de ser un país que adopte todas las políticas económicas que a ti y a mí nos gustaría. Es un país con importante deuda, con un gasto alto. Para mí no tiene un problema de revenue, de ingresos, sino un problema claro, Ah, claro de gasto y de política fiscal muy mala. Tiene un código de impuestos que es de los más progresivos de países desarrollados. Es decir, los ricos pagan mucho más impuestos que las personas de menos ingresos. Yo estaría a favor de bajarle los impuestos a las personas de altos ingresos, incluso disminuir los impuestos a las empresas más. Pero aún así hay, y esto lo comparo con lo que mencionas de Argentina, más allá del partido de turno, que es un partido que abraza más el libre mercado que el otro, o un político en particular que el otro, hay una base constitucional y unas instituciones fuertes que sí, evita, y una Corte Suprema de Justicia, que evita que políticas socialistas muy radicales se puedan aplicar. sí. De hecho, y si un político quiere aplicar hoy un impuesto a la riqueza muy radical, Es inconstitucional a nivel termina federal. siendo inconstitucional a nivel federal. Claro, a nivel de estatal, al final hay políticos que se la ingenian para avanzar política Déjame nefasta, decir algo. pero hay esa base fuerte que no existe en Argentina. Tú dijiste algo muy importante, que es que Estados Unidos tiene uno de los códigos de impuestos más progresivos, es decir, donde los ricos más Ujú. pagan más impuestos del mundo. Esto es algo que la izquierda desconoce, y Completamente. que miente a la gente y le dice, no, que en Estados Unidos los ricos no pagan impuestos. No, en donde no pagan impuestos es en Dubái y en otros países. En Estados Unidos pagan muchos impuestos. Muchísimo. Eh, Mucha gente no sabe que en los supuestos países socialistas que la izquierda promueve, de Noruega, de Suecia, de Dinamarca, las corporaciones pagan menos impuestos que en Estados Unidos. Aquí en California, una corporación paga más impuestos que en cualquiera de los países supuestamente socialistas Los nórdicos. países nórdicos tienen O impuestos a sea, las si empresas más bajos. California se quisiera parecer más a Noruega, tendría que bajar impuestos. Una persona de altos ingresos paga más impuestos de sus acciones en la bolsa apreciadas en la ciudad de Nueva York, vendiéndolas, que en Suecia, que en Finlandia, que en Islandia. ¿Sabes cuál es el impuesto a la herencia en los países nórdicos? El ¿Cuánto? más alto es el 10%, en la mayoría es cero. Es Cero. cierto, Suecia creo Aquí, dicho que no tiene impuesto a la aquí se herencia. paga a nivel federal hasta el 40%.
Absurdo. De las herencias, estoy hablando de herencias de 100 millones, de 200 millones, de la gente muy multimillonaria. Entonces, ¿quién es el país socialista? Parece Estados Unidos es el país Total. socialista. Bueno, es que los mismos políticos que hablan de que deberíamos ser más como Dinamarca promueven un salario mínimo de $25. Y luego revisas que Que no tiene Noruega o salario mínimo. Dinamarca no tienen Ahora, ley de salario mínimo. ¿cómo entonces es que esos países tienen gobiernos más grandes que los de Estados Unidos? Porque el impuesto a las ventas, el impuesto del valor añadido de las ventas en la calle es del 25%. Claro. Aquí es de menos del 10 en todos los estados de Estados Unidos. Habría que duplicar, triplicar el impuesto al valor añadido. No solo eso, el impuesto máximo sobre la renta del 50% o más en esos países, que aquí tienes que ganar más de $1 millón al año para pagarlo, allá tienes que ganar $50,000 al año para Claro, pagarlo. claro. Entonces, los pobres y la clase Termina media pagando más impuestos pagan que aquí. más de la Sí. mitad de sus ingresos en impuestos para financiar un sistema de salud que aquí no nos cuesta la mitad de los ingresos. No. Disculpa, aquí nadie paga por su prima de seguro de salud la mitad de sus ingresos. Que por cierto, podemos decir los problemas que tiene el sistema sanitario en Estados Unidos, Muchos. la falta y la carencia, de hecho, de transparencia y libertad de mercado que para mí necesita, pero aún así completamente de acuerdo contigo. Una persona que puede recibir seguro médico privado a través de la empresa o compañía en la cual trabaja, si es de bajo ingreso o tiene más de 65 años, lo recibe del gobierno, o si lo tiene que pagar, no le cuesta la mitad de La su mitad salario. de la población no anciana de la ciudad de Nueva York está en el sistema de salud del gobierno. Y la población anciana está toda en el del gobierno. Es decir, la mayoría de los neoyorquinos tiene seguro del Estado. O sea, estamos casi ya en un sistema socialista y por eso es que hay problemas. Total, es que cuando se habla de la socialización del sistema de salud estadounidense, no está socializado actualmente, pero Pero casi. van en Y en paso. muchas ciudades, Y muchos esa es estados. la agenda En de la California, por izquierda. cierto, los inmigrantes indocumentados pueden recibir Sí, salud pública también. sí, 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 y gratuita. esto también se habla poco. Pero volviendo al tema de Latinoamérica, y ya para terminar, viendo al resto de los países, viendo Argentina, ¿eres optimista? Viendo Colombia, Perú, han habido procesos Sí. electorales de por medio, ¿eres optimista al respecto? Soy optimista porque pienso que parte de la razón que las personas que creemos en la libertad estamos triunfando en Latinoamérica es porque por primera vez en Estados Unidos hay una administración, un gobierno que está empujando activamente a lograr eso. Sí, En el resto de la historia, pues decían, bueno, lo que pasa en Latinoamérica pasa, no vamos a intervenir. Después de las intervenciones que hubo que la gente percibe negativamente a fines del siglo XIX y principios del XX, pues decidieron no intervenir más en los procesos democráticos, cuando la realidad es que la izquierda internacional interviene en los procesos democráticos de de todas las Latinoamérica. maneras posibles. Petro en Colombia ganó porque Maduro le financió la campaña. Los izquierdistas en otros países reciben plata del narcotráfico. En México, media Son clase políticas narcoestados, son un son narcoestado. del narcotráfico. Entonces, si Estados Unidos no interviene, alguien más lo está haciendo igual. Entonces, la pregunta es si Estados Unidos va a intervenir a favor de sus intereses, y sus intereses son que Latinoamérica sea próspera para que Estados Unidos sea próspero también. Totalmente. Entonces, ese apoyo político, moral, incluso financiero, si es necesario, no sabemos lo que ha ocurrido, es importante porque la izquierda lo está haciendo. Entonces, eso de que Trump apoye públicamente a candidatos es muy bueno. Que por ejemplo, cuando Milei estaba teniendo problemas de desestabilización de la moneda por las victorias políticas de la izquierda, el Departamento del Tesoro de Sí. Trump intervino y dijo, nosotros prometemos Y estabilizar que hubo mucha Argentina. desinformación con respecto a ello, Muchísima por cierto. desinformación, no nos costó nada de dinero en Estados Unidos, pero solo la promesa de Estados Unidos estar ahí para protegerte disminuyó la desestabilización financiera y ayudó a Milei a ganar las elecciones, que ayuda al resto del continente. Entonces, ese es el tipo de estrategia que Estados Unidos tiene que tener y que creo que va, ojalá, terminar de llevar a la victoria en el resto del continente para que la izquierda criminal nunca llegue al poder, porque la gente se le olvida, la izquierda latinoamericana no es igual que la izquierda europea, o bueno, la española también es criminal, pero no es igual que la izquierda en otros países. Estamos enfrentando a un grupo de criminales narcotraficantes. Claro. Iván Cepeda en Colombia, un tipo exterrorista. Sí. El que está perdiendo en Perú, otro tipo terrorista. En Argentina, los Kirchner, una mafia ladrona Sí. que ha matado gente. En Brasil, Lula, un tipo convicto que la única razón por la que está libre es por una tecnicalidad de la corte de cómo se consiguió su culpabilidad. Entonces, no es lo mismo. La derecha tú podrás decir, oye, no me gusta lo que dice este candidato.
Bueno, pero aquí tenemos un narcotraficante ladrón y aquí tenemos a alguien que te promete libertad económica, pero no te cae bien algunas cosas. No te gusta lo que dice, no te gusta lo que tuitea. Esa es justamente la clásica. Mi principal preocupación con Latinoamérica está en cómo se da la batalla cultural. Y pienso que eso es algo que Javier Milei ha manejado muy bien. Y de hecho, justamente cuando él es tan transparente sobre la situación económica argentina, él está educando y enseñando a su población de una manera correcta. Yo espero que la transformación gradual que se dé en Latinoamérica sea a partir de un entendimiento de las ideas de la libertad y abrazar las ideas de la libertad, que no se convierta únicamente en un voto castigo a los narcotraficantes, que ya eso debería ser suficiente, pero que no se convierta únicamente en un voto castigo a los narcotraficantes, sino en un, ¿sabes qué? Hay que abrazar las ideas que funcionan, respetar los derechos de propiedad. Aquí hay que intentar algo distinto, no que el Estado me resuelva la vida, sino yo Sí. mismo, tener las formas y los mecanismos de hacerlo. No que el gobierno te haga feliz, sino que te proteja el derecho a buscar tu propia felicidad, como dice Sí, la sí. Declaración de Independencia. Que hay un cambio de mentalidad en Latinoamérica, que es que el gobierno no me debe nada a mí. Lo Correcto, único que me debe es no meterse en mi camino. correcto. Y eso es algo que también en Venezuela necesitábamos cambiar y que ojalá después de estos 27 años de régimen han sido suficientes para enseñarle a la gente. Creo que ciertamente María Corina en Venezuela ha tratado mucho de cambiar esa Sí. mentalidad. Vamos a ver qué pasa. Creo que el tiempo dirá si de verdad la gente ha cambiado de mentalidad. A mí me preocupa que en Estados Unidos está cambiando la mentalidad hacia esa, Sí, en la dirección opuesta. sobre todo la izquierda estadounidense cada vez tiene menos titubeo, menos duda en decir abiertamente que son socialistas, en citar a En Marx. que odian a Estados Unidos. En que Correcto. no sé si viste el clip del debate que hubo una primaria en el Congreso de Nueva York, donde está esta socialista que apoya a Mamdani versus el otro demócrata y le preguntaron que a quién apoyan en la Copa Mundial. Y ninguno dijo Y Estados Unidos, ninguno uno dijo, dijo Nigeria, otro no, dijo México. Que no, como dijo dicen, México y Senegal. Y lo Senegal. cómico es que los dos son dominicanos. Es que Ni mira, siquiera pudieron decir Estados Unidos o República Mira, que Dominicana. me digan que están apoyando a Francia y yo digo, no me gusta, tienes que apoyar a Estados Unidos. Pero a lo mejor te dicen, bueno, es que Francia sí tiene oportunidades de ganar la Copa Mundial y se excusan, Sí, sí. pero es que están eligiendo a México y a Senegal. No, no, de verdad que no se entiende la O sea, razón. países que son Es como primero. decir, no, es como decir que es bueno no apoyar a Estados Unidos. Correcto, Esa es su ideología, el antiamericanismo, el tercermundismo. correcto. Eso es lo que son. El alcalde de Nueva York es el mejor ejemplo y es muy latinoamericano, a pesar de que él no es latinoamericano, es de Uganda, India. Comiendo con las manos en el metro, Eso es un ensuciando mensaje todo, político. permitiendo que se destruya la ciudad y se bota la basura en la calle. Son tercermundistas, la izquierda es Y tercermundista. eso tiene un mensaje político del rechazo de las costumbres estadounidenses. ¿Por qué? Y esto es quizá el fenómeno que sea en Estados Unidos y no necesariamente en todos los países o no en Latinoamérica. En Latinoamérica la izquierda no es necesariamente antipatriótica o antinacionalista o anti... No, Es verdad. ellos abrazan sus banderas. Pero en Estados Unidos la izquierda tiene que ser antipatriótica o antinacionalista o anti-Estados Unidos porque esta nación fue fundada bajo principios claros que son antisocialistas. Entonces, tú no puedes ser socialista y ser pro América al mismo tiempo Exactamente. cuando la fundación del país literalmente te dice que la labor del gobierno es no meterse en tu vida, sino proteger tus derechos. Que tú no tienes Exactamente. derecho a nada, nada de alimentos gratis, de salud gratuita. No, tú te ganas tu vida y el Estado está para proteger tus derechos. Por eso es que terminan siendo antiestadounidenses. Última pregunta para ti. ¿Cómo te sientes con los hispanos en Estados Unidos? ¿Y cuál sería tu mensaje a ellos? Pues creo que en los últimos 10 años, ciertamente la proporción de personas hispanas en Estados Unidos que creen en las ideas de libertad ha aumentado. Bueno, Eh, Temo que no ha habido un cambio de cultura suficiente, que por temas políticos, de inmigración, de otras cosas, pues que eso cambie. em, pero soy optimista porque pienso que al final, mientras la gente se vaya asimilando a la cultura, lo más importante ni siquiera se trata de la inmigración en cuanto a los hispanos. Creo que los nuevos inmigrantes hispanos más bien son más de derecha que los que en el pasado, porque hay más venezolanos, hay más cubanos. Creo que el gran problema es el sistema educativo. Creo que lo que está haciendo la izquierda es que, bueno, tú llegarás de Cuba o de Venezuela y estarás en contra del socialismo y quieres emprender, pero tus hijos los vamos a educar nosotros y los vamos a convencer que son unas víctimas, que Estados Unidos los odia, que cosas así, cuando no tienen la razón, y les lavan el cerebro. Y así tenemos a gente
como esta candidata en Harlem que te decía, Daria Lisa, que sus padres son dominicanos, que son totalmente lavados del cerebro, gente de muchas partes, que sus padres no son así y que sus hijos, yo conocí un muchacho incluso, hijo de cubanos, comunista, que Mm, apoyaba Increíble. y eso solo puede pasar no por la educación, bueno, en parte porque los padres fallaron educándolos Claro. y en parte porque las escuelas fueron exitosas convirtiéndolos en marxistas. Y ahí es la batalla cultural más importante en la educación. Completamente de acuerdo contigo. El problema es el adoctrinamiento. Cuando un niño va a la escuela 8 horas al día y lo que está escuchando es que su país es terrible, que hay víctimas y victimarios, que de acuerdo a tu color de piel quizá tengas éxito o quizá no. Al final una persona que se siente como víctima o que se siente culpable de lo que sus ancestros hayan hecho, una persona que va a buscar más gobierno para reparar y solucionar esas injusticias. Pero por eso es que Estados Unidos necesita voces como tú, voces Y como tan tú, elocuentes, tan inteligentes, en español, en inglés. Muchas gracias por acompañarme. Por favor, dile a la audiencia dónde pueden encontrarte en redes sociales. me pueden seguir en X/Twitter, @Daniel Di Martino, mi nombre. También en Instagram, @Daniel Di Martino. Y pues mi página web, lo que sea, trabajo para el Manhattan Institute, escribo muchas cosas sobre inmigración, salgo en televisión, me pueden escribir lo que quieran y bueno, muchas gracias. Una persona extremadamente inteligente y elocuente y además un grandísimo amigo. Gracias por ver este video. Si te gustó, por favor, no olvides darle like, comentar y suscribirte. Hasta la próxima.